Bienvenidos a otro encuentro con la verdad. Para mí siempre es apasionante cuando tengo que tomar y tocar el tema de comunicaciones. Y vamos a tener dos invitados de lujo, créanme, y vamos a aprender juntos la comunicación desde el punto de vista de dos generaciones. Presentamos a nuestra primera invitada. Claudia Benavente. Benavente estudió comunicación social en la Universidad Católica Boliviana. Al concluir la carrera, fue a hacer una maestría en comunicación en Bélgica y luego un doctorado en ciencias sociales, más propiamente en narratología mediática. Hizo radio esporádicamente en sus inicios. La televisión ha sido el escenario que le ha dado a conocer al público, con programas periodísticos, de debate, de entrevistas en distintos medios. Desde 2010 es directora del periódico de circulación nacional La Razón. Bienvenida, Claudia, gracias por estar en el programa. Gracias, Toto. Primero por la invitación. Segundo, porque cuando te invité a mi casa estuviste allí, así que no puedo sino retribuir la amistad. Tercero, por esa presentación. Han escarbado en mi camino en la vida. Muchas gracias por permitir estar acá compartiendo con un público seguramente enorme de Encuentro con la Verdad. Gracias por dar parlante a mi voz. Gracias. También presentamos a nuestro invitado. Mario Maldonado Vizcarra nació en 1937. Empezó a trabajar en 1958 como reportero deportivo en el periódico Presencia. Luego pasó a jefe de redacción. En los años 60 fue becado en la Universidad Prodeo de Roma, Italia. En 1970 volvió con licenciatura y asumió la jefatura de redacción e información de Presencia por 14 años. Fue docente en las carreras de comunicación de la Universidad Católica Boliviana y de la Universidad Mayor de San Andrés. Por su trayectoria de vida en los medios de comunicación, la Asociación de Periodistas de La Paz lo eligió como ganador del Premio Nacional de Periodismo 2015, el mayor reconocimiento que otorga esta institución. Es presidente del Comité Gestor de Consejo Nacional de Ética Periodística, ente que autorregula la ética y el trabajo de la prensa nacional. Mario, una vez más, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Muchísimas gracias y de verdad yo creo que con el currículum se han ido más allá de lo que realmente uno pudiera a veces decir. Gracias, Toto, es un gran gusto estar otra vez en el canal y, como decía Claudia, llegar a toda esta audiencia de un canal tan prestigioso y hablar sobre un tema tan importante como es el periodismo y la comunicación en general. Muchísimas gracias. Y sale en transmisión integrada por radio el programa y sale por satélite al país y nos ven también alrededor de la nación, que para nosotros es una victoria. Cada que uno llega a un punto más es una victoria. Bueno, tengo enfrente, como han escuchado, equipo pesado sobre comunicaciones, atentos todos para aprender y para mirarnos en esta retrospectiva y también lo que tenemos adelante sobre la comunicación. Claudia, tú perteneces a una nueva generación, tienes varias perspectivas, has estado en Europa, en un lugar donde se trabaja a otro nivel en el periodismo, digo otro nivel por el punto de vista. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra América Latina, nuestra Bolivia y el mundo periodístico en Europa? Yo creo que al final del día no hay tantas diferencias. Al final del día lo que hacemos los periodistas y los medios de comunicación es acercarnos, unos mejor que otros, a los hechos interpretándolos. No podemos capturar la realidad y transmitirla tal cual. Eso no existe. Lo que existe son seres humanos que toman decisiones, que tienen corazón, que tienen cabeza, que tienen ideología, que tienen religión y que sobre la base de eso y la base profesional toman elecciones e interpretan y nos cuentan estos hechos que sin ser narrados no tendrían sentido. Siempre se dice que lo pasado fue mejor. Lo escucho desde que era niño y lo he repetido alguna vez. ¿Qué opinión, Mario, sobre hoy día el periodismo, la comunicación versus la antigüedad, aparte de la tecnología, que ahí sí hay gran diferencia? Yo creo que los principios y las bases del periodismo y la comunicación no han cambiado, Alberto. Siguen absolutamente incólumes porque se tiene que hablar con la verdad, con responsabilidad, con ética, en fin. Los valores siguen ahí. Los que hemos cambiado
son los periodistas. Y quizás el cambio se debe al hecho también de que la tecnología nueva, moderna, influye en ese comportamiento, y por el hecho de la agilidad que hay en incluso adelantarse, es que nos lleva al apresuramiento, y muchas veces ese apresuramiento hace que los periodistas tengan que cometer algunos errores que no son, digamos, a propósito profesos, sino que por la prisa y el ganarle, digamos, la primicia al otro hace que cometamos o cometan errores que son subsanables. Pero no creo que en esos errores hayan cosas graves absolutamente. Puede haber un desliz en contra, qué sé yo, de no decir bien acerca de una persona, o no fijarse exactamente en los hechos, o no contrastarlos. Pero creo que por medio está la buena fe de, incluso mismo por hacer una cosa más rápida y más cercana al público, poder cometer esos errores. Vamos a hablar ahora de medio de comunicación escrito. Tú tienes experiencia, Mario, gran experiencia también. Dime, a tiempo de decidir un titular, ¿en qué te basas? ¿Y qué percepción tienes? Lo has explicado muy bien al inicio, la percepción que cada uno tiene, el conocimiento ha sido sensacional, ese tema no lo tocaré, lo has dicho muy bien, pero ¿cómo decides? ¿Cómo deciden? Porque es impresionante la variedad de titulares, muchos sesgados, muchos sabiendo obviamente la línea que tiene cada medio de comunicación. Cuando el público confía en un medio de comunicación, lo hace porque cree que está encontrándose con la verdad. ¿Cómo defines eso? ¿Cómo resuelves el día a día de ese tema que es tan importante, el titular? Es una maravilla ser directora, porque eso no lo resuelvo yo. Yo no escribo ni un titular. Lo hace el equipo. Y lo hace el equipo que está consagrado a una determinada sección. Son muchas manos las que intervienen, como en un gran tejido. Nosotros tenemos un equipo que está en contacto con esa realidad que está allí afuera. Están los periodistas, están los reporteros gráficos, capturan y lo traen. Y cada equipo lo trae a su editor, al editor de área. Con ese editor van evaluando en función de los otros hechos cuál es el que pesa más, cuál conviene profundizar más. Y luego, en una otra etapa, los editores sí se reúnen con los jefes de redacción. Hay varios jefes de redacción en el periódico La Razón. Tienes desde el jefe de informaciones, la jefa de suplementos, pero que trabajan en coordinación con el jefe de La Razón Digital y también con el jefe de redacción del Extra. Entonces y otro jefe que es convergente, que articula estas áreas. Entonces tengo 5 cabezas, además de la mía, y los editores de las distintas secciones, que a su vez son un eslabón entre estos jefes y los periodistas y los fotógrafos. Entonces llega esa cosecha, seleccionan en cada sección y luego cada uno trae lo principal. Y como en un tapiz se llega a la mesa y se dice, yo en sociedad tengo esto, y se hace una vuelta entre los editores. Sobre esa base, una vez que todos escuchan, yo puedo estar o no. Si no estoy en una entrevista con Toto Salcedo, puedo estar en una reunión de esta magnitud. Entonces, ahí se dicen, a ver, estos son los temas principales. ¿Con qué abrimos? Y a veces se produce un silencio, o a veces todos quieren abrir con su tema. Y sobre esa base se siguen trabajando los temas. ¿Con qué abrimos? ¿Cuál es la subapertura? ¿Cuál es la foto? ¿Cuáles van a ser las llamadas? Mañana es sábado, entonces haremos algo un poco más real. Mañana es viernes. Pongamos la historia esta del perrito, o pongamos maratón de no sé qué. Es muy pesado, porque a veces está la tapiza, está muy pesado. Mucha política, vamos a alivianar un poco. Otro dice, no, lo importante es lo importante, ni modo que esté pesado. Y sobre esa discusión, esté yo presente o no, salen las estructuras básicas. Luego los editores vuelven a sus comunidades, vuelven a sus bases, y otra vez con los redactores van titulando, que claro, lo van haciendo dialogando con cada editor y con cada jefe de redacción. Como yo ya tengo la agenda de la tapa, luego me van llegando, sí, los temas. Muy rara vez intervenimos en una etapa ya decidida. Claro,
Si hay un terremoto en México al final de la tarde, obviamente se cambiará la tapa y esa será la apertura. O si se aprueba una ley en el legislativo a la 1 de la mañana, cambiará la tapa. Rara vez ocurre y no tenemos, digamos, una tensión. Que sí había antes, lo deben recordar ustedes, colegas, lo deben recordar, cuando se iba el editor y le cambiaban el título, o se iba el periodista y le cambiaban el título, o un ministro de comunicación llegaba a una, que sí se dio, llegaba a la redacción a ponerse detrás de la computadora de un jefe o una jefa de redacción. Acá mi bandera es esa. Mi bandera es que hay un equipo que respalda, hay un equipo, además que en estos momentos me está viendo y que si estuviera yo mintiendo, mañana pasado el periodista, el editor dirá, Claudia está loca, ha contado lo que no es en La Razón. Así que esta es mi bandera y la confianza. Así que mientras yo charlo aquí sobre periodismo, hay un equipo que está escribiendo los titulares de La Razón en este momento. Antes de pasar a Mario, ¿nunca tuviste el momento de decir, bueno, esto no estoy de acuerdo, no me parece, por algo que fue tangencialmente contrario a la verdad, tangencialmente contrario no sé, al momento clave, y que realmente lo hicieron por vender? ¿Alguna vez pasó eso? Pasó y nos equivocamos, no creo yo en una mala fe de mis compañeros, ni mía, por supuesto, y pasa que nos equivocamos, que no ajustamos bien. Por ejemplo, una semana titulamos que Achacachi había bloqueado. Y yo, obviamente, confiamos, no hicimos una buena evaluación. Al día siguiente, Achacachi no estaba bloqueada. Y entonces les dije, bueno, compañeros, o vamos a bloquear o ¿qué hacemos? ¿No? O lo volvemos verdad. O lo volvemos verdad, ¿verdad? Bueno. Pero sí, por supuesto que suceden estas cosas y que nos equipocamos, ¿no? Porque estamos entre seres humanos. Mario, ¿cuál es tu experiencia? Porque antes era un trabajo más distinto, más pesado para un director. No sé, ¿cómo nos pintas una panorámica y cómo es ahora en tu perspectiva? Yo creo que dos épocas. Una, la segunda, la que ha narrado Claudia, y que nosotros introdujimos en Presencia el año 85, la primera vez que separamos los editores de los reporteros, ¿no? Y ahí hicimos incluso mismo nuestros espacios, qué sé yo, de economía, de sociales, de varias cosas. Pero antes, en la época que yo comencé en el periodismo, la palabra máxima era el jefe de redacción. Los redactores hacían sus notas, el jefe de redacción tenía absolutamente un dominio de todo el panorama, eran superhombres extraordinarios. El primer jefe de redacción que yo tuve fue el don Tomás Blacut. Luego estuvieron, que se llama Alberto Bailey, estuvo Jaime Humérez, estuvo Pavlovich. Entonces eran hombres que conocían toda la problemática y todo quedaba en manos de ellos. Y si había una aclaración entonces, o una complementación, ellos lo solicitaban. Pero no había ninguna noticia que se editara y que no se trabajara sin que supiera el jefe de redacción y el jefe de informaciones de qué se trataba. El jefe de informaciones era el que cada día al jefe de redacción le informaba de todo el ambiente, de todo el panorama que ocurría, no solamente en la ciudad, sino en el país, porque siendo un periódico nacional, la cobertura no es igual que abocarse solamente a la ciudad. Entonces allí el jefe de redacción jugaba un papel preponderante. Y después en la época que refirió a lo que se hizo ya en caso de Presencia, como decía, desde el 85, entonces eran ya las redacciones, las secciones que tenían un jefe que era el redactor, el reportero era el que venía y traía el material. Incluso mismo el reportero muchas veces no redactaba el jefe de área, el editor de la sección económica, en fin. Y eso después se reunía en la mesa de redacción, se decidía qué cosa era la primera página, qué iba a ser la apertura, y nada se publicaba sin que tuviera conocimiento el director. El director era la palabra máxima. A propósito, voy a contar una anécdota de lo que significa también para los medios en cuanto a sus valores, a sus principios y, digamos, la filosofía que tiene. Recuerdo bien que, vamos a decir hechos, no nombres, ¿no? Que un redactor estupendo de primera línea de Presencia, que además era mi jefe de informaciones, me desapareció un sábado. ¿Qué es del sábado? Y me entero que el señor había hecho un viaje que muchos periodistas quisieran hacer de incógnito y que al día siguiente podíamos tener una primicia.
Entonces mi preocupación era, primero mi obligación, dar parte al director, que es mi jefe de informaciones, me faltaba, pero al otro lado iba a decir y con qué orden ha viajado y qué está haciendo. Resulta que me callé. Al día siguiente lo encuentro al redactor a las 5 de la tarde con su noticia. ¿Saben cuál era la noticia? Que el señor Suárez, el famoso capo del narcotráfico, cuando estaba de incógnito en el país y toda la policía, no solamente la boliviana, sino la policía internacional, estaban detrás de él, lo contactó este periodista a través de un abogado que era muy amigo de Presencia y que después nos dimos cuenta que tenía su interés para ser amigo nuestro, que ya falleció el señor. Entonces, como esas cosas, temas de película, de narrativa, de suspenso, lo recogieron a una determinada hora de un sitio, lo cambiaron de avión, le vendaron los ojos, cosas. Y él llegó a Presencia con la noticia de la primicia, que muchas agencias internacionales hubieran querido tenerla, ¿no? La entrevista a Suárez. Llega, era un domingo, llega el doctor Cajías y yo feliz. Le digo, doctor, tenemos esta noticia. Ah, me dice, bien. ¿Tú la has autorizado? No, doctor, le digo yo, no, ¿cómo tengo que decir la verdad? No por lavarme las manos, claro. ¿No? Ah, le digo, primer hecho, que es una cobertura sin programación. Segundo aspecto, dice, ¿qué vas a hacer con esa noticia? Doctor, le digo, publicar es la noticia del año. Mire, aquí este hombre está diciendo toda su vida y todo ese asunto. Sí, bueno, que venga el redactor, tu jefe de información, estoy medio haciendo. Y no, ¿tienes la nota lista? Le dijo. Ni siquiera le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, doctor, tráemela. Fue el redactor, la trajo. ¿Saben qué hizo el doctor Cajías? Agarró la nota, al canasto. Nos quedamos, pero helados nosotros, ¿no? Y me dice, ¿no te das cuenta? Bueno, a ti un poco si tú sabías, pero que había hecho el viaje, tenías la obligación de informarme. Y a ti, que este señor te ha llevado porque quiere publicidad. Porque quiere salir al mundo con lo que tiene que hacer. Y Presencia no va a ser el altoparlante de este señor. A ti te llamo la atención por no haberme informado. Quizás se te escapó que este señor viajó sin autorización y a ti te van a dar una sanción que te la va a dar tu jefe. Imagínense la anécdota que tuve en función de los valores y principios del periódico, ¿no? Mientras tanto, en Ciudad Gótica sucede lo mismo. Me sucedió lo mismo bueno, hay varios ejemplos, pero yo creo que el que mejor comprenderán es el de Gabriela Zapata, que lo propio llegaba y que dice que ha ido, que el niño, que el menor, que ya tiene CNN en las imágenes, y que dice que... Y yo decía, pero ¿quién dice a estas horas? No, es que ha entrado el fulanito a la cárcel, ¿con permiso de quién? Porque obviamente, Mario, el hecho de que haya esta transparencia de la que hablo y este concepto de equipo, no quiere decir que aquí los periodistas hacen lo que se les dé la gana y que perdamos el concepto de la autoridad y de una estructura donde están los periodistas, pero responden a una estructura de área que es el editor, que a su vez responde a una estructura que está dirigida por el jefe del medio en cuestión, que a su vez tiene que entrar en comunicación con los otros jefes y a su vez tienen que, qué pena, informar a la directora de todo lo que sucede. Entonces, el hecho de que trabajemos muy bien y que todos participemos de este equipo y tengamos derecho a proponer el tema, a redactarlo, a cubrirlo, a defender un titular o que eso vaya a la tapa o abrir, no quiere decir que aquí cada uno va a hacer de su vida un poncho. No quiere decir que uno se larga a la cárcel, se mete, además sin grabadora. Sin grabadora, Zapata nos tenía de la nariz a todos, contaba una historia aquí, contaba otra historia allá. Salía el periodista, no teníamos la grabación, no había, digamos, el permiso de ver. Entonces, todos los días era esto y obviamente es de las tensiones que tenemos que cuidar porque respondemos primero a una estructura y luego a este tipo de reflexión, ¿no?
qué actores, todos son válidos, pero hay actores que como Pinocho una y otra y nos tienen a los periodistas de las narices. Entonces, estas cosas hay que saber equilibrar porque nos debemos al jefe máximo, que es el lector. Selecto. Para completar lo anterior anécdota, así quedó frustrado el redactor, lógicamente, y con sanción encima, pero a los 15 días o 20 días, ¿qué hizo Suárez? Los convocó a todos los periodistas y los llevó. Y les dio la misma información que Presencia tuvo que hacer 15 días antes y que había desechado, ¿no? Porque Presencia siempre actuó en función de valores y de principios, no simplemente el decir las cosas por decirlas, ¿no? Sino que Cajías era muy recto en valorar el impacto de la información. Entonces salió esta información y todos los periódicos, por decir los que quedaban en La Paz, vespertinos incluidos, publicaron la noticia. ¿Ustedes también? ¿Qué? No, ¿Ustedes Presencia también? nunca. Se mantuvo en su línea. Absoluta. Porque ya no fui invitado esa segunda vez Claro. Presencia, ¿no? Ahora, esto consta en las memorias de la asociación que se publicaron con motivo de los 75 años, importante. y ahí los periodistas narraron que fueron esto, pero lo presentan como una primicia. Presencia nunca dijo que tuvo la primicia 15 días antes. Otra cosa de mi época. Perdón antes, Mario, porque vamos a irnos a una pausa en instantes. Aunque no crean, ya pasaron los minutos ¿Seguro? de la primera parte. Y quiero tocar en la segunda la conclusión que vas a hacer. Y además que siempre tiene que haber alguien que marque el límite, la frontera entre la ética y la verdad. Muy bien, todos trabajamos en equipo. Yo soy fanático del gobierno plural, del equipo plural. Pero alguien tiene que marcar, en este caso, como tú lo dijiste y como te pasó a ti con Cajías, que es una personalidad, alguien marca la frontera. Y luego hablaremos de qué hacer ahora en este tiempo digital. El periódico parece que siempre queda atrás. Ustedes tienen página digital. ¿Cómo ves tu perspectiva ahora? Porque es impresionante. Un X persona es testigo de un evento en X lugar que nadie más lo sabe y lo lanza al mundo, lo replican. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo estamos trabajando en esa tecnología? Una pausa, que estamos aprendiendo, estamos escuchando cosas muy importantes. Y en la pausa no se paró de hablar, tenemos tantas cosas. Yo quiero cerrar este tema que ibas a hablar y también entrar a lo que te decía, el tema digital, la rapidez de la información, cómo está manejando hoy La Razón todo este tema que es tan importante. Tienes que cerrar esa anécdota, que más que anécdota es una enseñanza. Gracias. ¿Qué hacer con la ética y con la verdad? Bueno, habíamos dicho que en nuestra época casi cambiábamos todas las noches la primera página, porque vivimos la época dura y negra de los golpes militares en el país. Recuerdo que una noche los periodistas nos informaron, nuestros no, y aparte es contar la época de García Mesa cuando teníamos el toque de queda, pero este hecho creo que vale la pena para ver cómo el periodista tiene que estar a la circunstancia del vaivén informativo, ¿no? Es que sabíamos que estaba en gestación el golpe contra García Mesa de Natuch, que es de Cayoja, de Humberto Cayoja. Pero resulta que yo tenía todo preparado, pero por si acaso no ocurriese nada, una primera página dispuesta para que se imprimiera. A las 5, más o menos a las 5 menos cuarto, viene el jefe de talleres y me dice, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? Porque si no perdemos aviones. Yo le dije, arrancamos. Y en esa época los periodistas de Presencia dormíamos en el periódico mismo, ¿no? Porque desde el toque de queda se quedó la costumbre de que habían instalado 2 o 3 camas ahí para que la gente descansara. Entonces yo me puse a descansar y también los 2 redactores de turno, nosotros estaban jugando ping-pong ahí, estábamos casi toda la planta y viene el propio jefe de redacción, o digo jefe de talleres, y me dice, hay tanques en la calle. Era el golpe. Bueno, salimos y el fotógrafo dispara y sale corriendo para tomar las fotografías. Yo en persona lo llamo a Cayoja y Cayoja me ratifica el golpe, que ya estaban cansados de tanta tiranía, la dictadura, esto, y que ahora él tomaba el gobierno para devolver a la democracia. Y ahí se interrumpió la conversación, no pudimos concluirla.
Cuando viene ¿cómo se llama? Uno de los mensajeros más, el telefonista, me dicen, ¿qué tanque llega detrás del fotógrafo? Me dice, pero ya no hay tanques, se han retirado. Y no habían tanques en las calles, todo silencio. Se paró el golpe. Se paró el golpe. Lo grave es que yo había, con lo que me dijo Cayoja, todo esto, abrimos la página titular, La Nación, y las 2 o 3 fotografías que había logrado captar en la puerta de presencia el fotógrafo, ¿no? E imprimimos una cosa, unos de 3.000 ejemplares, que a 5 de la mañana los canillitas estaban ahí ávidos, y se distribuyó. Pero llegó, pues, nuestros bedeles, ¿no? A ver. ¿Y saben qué hicieron? Bueno, empezó a girar la tapa anterior y nosotros retiramos la placa del golpe. Pero circularon más de 3.000 números nuestros que está en la hemeroteca de presencia. A recordar eso. Claudia, gracias. Coincido con Mario en esa separación. El periodismo es el periodismo, finalmente desde el inicio de la historia del periodismo y la prehistoria, los valores, los principios son los mismos, pero una cosa es hacer periodismo hoy y estar expuestos a que te digan que si eres del cartel de la mentira, que si eres paraestatal, si eres cercano al gobierno, si eres de esta empresa, si estás contra este empresario. Y otra cosa es cubrir con esos tanques allá afuera, o como le pasó a Mariano Baptista Gumucio, que cuando asesinaron a los 8 mártires de la calle Harrington, militantes del MIR, lo llamó Arce Gómez y le dijo, ojo, son terroristas. O como cuenta Coco Manto hace algunos días en La Razón, ¿cómo sabemos que el Che no murió en combate? ¿Cómo sabemos que fue cobardemente asesinado en la sala de una escuela? Por un periodista, un corresponsal de una agencia francesa. Entonces creo que hay una pequeña y notable diferencia. Exactamente. Qué importante todo esto, que a veces el lector pierde de vista. No son máquinas, los eventos ahora suceden en una cantidad de catarata versus lo que pasaba antes, porque la información llega al instante. No, y además uno tiene los, qué sé yo, los Facebook, todas esas redes, cosas, Twitter, todo el mundo es periodista. Redes. ¿Cómo estás manejando eso, Claudia, tú ahora, esta competencia que nadie la buscó, pero que es real, de las redes, que todo el mundo informa lo que quiere a veces, pone mentiras? Han muerto este año no sé cuántos actores que nunca murieron, y así sucesivamente para ganar likes. Sí, es uno de los elementos que están quitando el sueño, diría al periodismo en general, al periodismo escrito en particular, en varios encuentros, propietarios, directores, editores, están discutiendo esto, cómo hacer para no dispararse en el pie. Hay una paradoja fundamental y es que mientras las ventas tampoco están tan en picada, porque hay estudios que muestran que los periódicos, si bien han tenido una curva hacia abajo, tampoco murieron, ¿no? Hace años, hace 20 años que se dice que la prensa escrita va a morir y la prensa escrita no hace sino continuar y continuar. Hay papel y tinta para largo. Sin embargo, esta curva decreciente tiene esta otra curva creciente, pero tampoco crece al infinito. Lo muestran también algunos estudios. Todo tiene su techo. Entonces, esta doble curva descendiente del papel, pero no es para suicidarse, ascendiente del mundo digital, pero tampoco es para instalar un nuevo mundo ya, vive la paradoja de que la publicidad sigue entrando de manera significativa vía papel, de que ese mundo digital, porque finalmente ya dejamos de cortar arbolitos y nos dedicamos todos a lo digital, pero la publicidad, que pasa por además otros elementos de creencia, de impacto, siguen entrando vía papel. Entonces tenemos publicidad vía papel en un número importante y en montos significativos, y al mismo tiempo muchísimos lectores, muchísimos jóvenes que entran vía digital con nuevos hábitos de lectura, y con esto que tú bien señalas, esa selva de pronto se abre un mundo no real, ¿no es cierto?, paralelo a este que es real, y de pronto uno pone like, uno escribe lo que le da la gana, entonces uno
siente que se puede marear en todo esto, y aquí está el periodista que tiene que saber conservar su nombre. Y es una de las discusiones que hemos tenido en el periódico, porque uno no puede loquearse en las redes con cualquier cosa. Uno tiene un nombre y uno tiene un medio de comunicación para el que trabaja. Entonces uno no puede lanzarse en la borrachera que a veces existe en las redes. Yo no puedo venir acá a disparar cualquier cosa, porque lo que yo estoy diciendo responde a mí, pero responde también al medio al que me debo. Entonces yo aquí, o en una chichería, o en un café, o en el mercado, mi voz está ligada a la del medio de comunicación para el que trabajo, y soy periodista. Y cuando todo parece perder rumbo, nosotros somos periodistas, y creo que esto no hay que perderlo. Quiero aprovechar los minutos, te voy a dar la palabra, Mario, enseguida. Solo recordarles que tenemos minutos que están ya corriendo en nuestra contra y quiero sacarles lo mejor que pueda. Así que, si concretan, Okay. Yo vale la quiero pena. concretar sobre la pregunta anterior que hiciste. El hecho de que el 29 se dijo que el periodismo igual moría. El periodismo escrito, 29. quiero decir, el año 29 del siglo pasado. Claro. Luego, en nuestro medio, el 69, cuando se instaló la televisión. Y veamos, el periodismo sigue ahí feliz. ¿Por qué? Hay un principio psicológico de la constatación en el ser humano. Y parece que absolutamente todos, no es parece, sino que el humano busca una certificación de lo que ha escuchado o ha visto, incluidas redes sociales, lo que sea. Y esa certificación, ¿cuál es? El medio escrito, que aparece con la responsabilidad de un hombre de un medio escrito, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, ese es un aspecto que no va a morir nunca, a mi juicio, porque se necesita una certificación para ver. Ahora, yo creo que un poco ha variado, por ejemplo, en el nivel de ganar espectacularidad o inmediatez, lo que está haciendo el periodismo. Y en esto las escuelas de comunicación o las carreras de comunicación tendrían que ver mucho por la ética y por la responsabilidad. Yo veo con mucha preocupación que la ética se está yendo a un lado y que no pasa nada. Rapidito, hace unos años se tituló que un señor le habían quitado la visa porque Estados Unidos entendía que era narcotraficante. Él me dije, pero estaba de visita yo en otro periódico, ¿has comprobado esa noticia? Lo llama el redactor, ¿tienes la contraparte? Dice, no lo he encontrado. Ah, no, me dice, igual corre porque no quiero que me gane la primicia. Al día siguiente, ¡pam!, el desmentido. Entonces, ¿qué? Lo que está fallando es justamente el hecho de que un poco se ha dado casi vía libre a que la gente, los periodistas, no trabajen con la responsabilidad que había antes. Y no refiero a todos, por favor, escúchenme, sino a medios y medios también, ¿no? Así es. Entonces yo prefiero ir a lo que me ha gustado mucho, lo que una periodista, creo que es inglesa ella, la señora Amanpour, a propósito de la guerra en los Balcanes, dice, ¿no? Yo prefiero decir la verdad, no ser neutral. O sea, la verdad sea la de la derecha, de la izquierda, o sea, pero decir la verdad. Pero no en el sentido que a veces, incluso en las carreras de comunicación, se dice, no, tú no tienes que parcializarte con uno u otro lado, ¿no? Tienes que mantener un centro. Amanpour lo define, ¿no? Decir la verdad, cueste a quien cueste, y no ser neutral. Porque la neutralidad puede tener graves costos. Exactamente, no. Y además es mucho más fácil para muchos decir la maldad, lo feo, que decir lo bueno. Hablar lo bueno creo que requiere más valentía. Claudia, ¿qué opinas de todo esto? Resumiría lo que dice Mario en que hay un fast food y la comida, y esa es la diferencia. Esa certificación de la que habla Mario, que tiene que ver con el periodismo, más allá de que sea papel o no papel, tiene que ver con ese periodismo que tiene un tiempo de producción, que hoy sigue estando en el nido del papel. Es esas 24 horas o 7 días que se tiene, ¿para qué? Para cocinar el producto. Es como el fast food, esa hamburguesa, ese hot dog que uno compra en la esquina y le abren el pan, le ponen la salchicha, ketchup, mayonesa, chucrut adentro. Y otra cosa es cuando tú te levantas temprano y cortas los vegetales y los pones en el agua y haces hervir y haces que el tomate saque su jugo y pruebas todo ese proceso de un plato elaborado en casa.
es la diferencia entre la comida casera y la salchicha caliente que te comes en la esquina. O recalentada. O recalentada. Qué importante lo que están hablando. Yo quiero retarles algo, apuntando casi a la parte final, tenemos unos minutos obviamente, para que podamos hacer un balance, ustedes que conocen, están en el día a día. Yo soy un pastor que me meto a comunicar nada más, pero ustedes viven el periodismo, son profesionales. ¿Cuál es su medida, su diagnóstico de lo que vivimos hoy respecto a la ética, a la verdad, a la comunicación, a la entereza en cuanto a respaldar lo que yo digo, lo que tú acabas de decir, sensacional? Yo quiero soltar la primicia, no me importa si la persona es dañada, su familia, es primicia. La primicia está sobre la verdad. ¿Cuál es tu análisis de los medios de comunicación en los tres fuentes, radio, televisión y periódicos, el día de hoy en Bolivia? Yo pienso un poco que se han aflojado dos aspectos. Primero, el hecho de que el periodista ha perdido en cierta manera la valentía que antes quizás por las circunstancias tuvieron otros periodistas. Entonces, no entra al fondo de muchas cosas y se contenta con ser altoparlante de lo que declaran las fuentes oficiales. Por otro lado está el hecho de que el periodista debería ser mucho más acucioso en la responsabilidad que tiene de cada día, cueste a quien cueste, sea el problema que sea, porque si no se maneja con esa responsabilidad está mal. Y segundo, el componente ético. Si no hay ética en la labor periodística, como debiera haber en todas las profesiones, entonces no es, como una vez ocurrió, y esto lo conoció el Consejo de Ética, que una periodista le hizo una trampa a una dentista para hacerle confesar que ella a propósito le había inducido a una operación que no correspondía. Esa clase de periodismo no. Igual que al policía se le pone atrás la franja que diga policía y sepa a qué uno se atiene, el medio tiene que ser responsable con la gente que trabaja por él y trabajar de frente y trabajar absolutamente descubierto, no buscando trampas para justificar una información que a veces no es cierta. Qué importante. Yo sé que estás en una perspectiva distinta de Claudia. La Claudia está metida en este momento en el tema y va a tener que andar con cuidado para no lastimar sensibilidades. Pero aquí más que sensibilidad estamos haciendo un diagnóstico porque queremos todos la verdad, los lectores, los oyentes, los televidentes. ¿Qué opinas de todo esto, Claudia? Yo creo que como ayer los periodistas estamos confrontados a estos ejes que menciona Mario, creo también que hoy, se dijo hasta el cansancio que el país está polarizado, los periodistas hemos entrado en la espiral de la polarización. Creo que tenemos como deber hoy salir de esto para hacer un periodismo ni santo ni puro, eso está para otros ámbitos, somos seres humanos, nos equivocamos, apelo a esas elecciones, pero sí podemos ser responsables, podemos tener valores éticos, valores sociales, podemos ser conscientes de que estamos en un lugar privilegiado en la sociedad. Contamos historias, reflejamos, interpretamos estas historias y podemos contribuir a una transformación hacia el lado claro de la sociedad. Creo que lo podemos hacer. ¿Tú crees que está pasando eso en Bolivia ahora? Que hay ese desafío que tú estás mencionando que es espectacular. Pero si lo ponemos un poquito en radiografía, ¿tú crees que...? No, yo creo que en este momento los medios se polarizan y nos polarizan. Entonces, cuando te presentan un medio X, tú dices, bueno, ¿este medio qué es? ¿Pro-Evo o anti-Evo? Y qué difícil salir y proponer un abanico mucho más amplio, mucho más rico que el de claro y oscuro. Como CNN, Trump y Venezuela es su tema favorito, por decir. ¿Qué opinas de este tema, querido Mario? Para mí el asunto está en el hecho de que se tienen que revalorizar principios que siempre nosotros hemos mantenido y que ahora por la prisa o por el deseo de la noticia se olvidan. No hay ya, digamos, ese hecho de que el periodista sea responsable incluso con uno mismo al decir una información o al distribuir una información. Entonces, eso es muy peligroso y cada vez estamos en el hecho de que hay mayores fallas en el hecho de, perdón por la redundancia, en el aspecto de que se desmienten muchas cosas y eso no debiera ocurrir cuando el periodista es responsable. Con toda y con el respeto de Claudia y cosas, y tuya también, Alberto,
En el tiempo de Presencia, y sin desmerecer y con el respeto también de los otros medios, a mí me consta que se publicaba una noticia y se decía, ¿y qué dice Presencia? Porque Presencia tenía el signo de decir siempre la verdad, cueste lo que cueste. Y cuando no lo decía, es porque eso no era cierto o no era evidente. Entonces, ahí está la reputación de un medio que vale para sus lectores o para sus oyentes, en fin, para todos los medios en los que se puede difundir una información. La ética y la responsabilidad para que sean referentes de una sociedad que busca ser mejor cada día. Es importante. ¿Qué puedes añadir, Claudia? Que Presencia ha sido sin duda uno de los medios escritos más importantes. Yo diría que el más importante en nuestra historia última. Diría que ha sido el medio católico más relevante en el continente, y diría que Presencia ha dejado muchísimos nombres, desde Mario, desde Ana María Romero, y muchísimos otros, que han logrado difundir una manera de hacer periodismo más allá del rigor periodístico, un alma para hacer periodismo. Así que no podemos sino recordar con mucho cariño a Presencia y recibir a quienes han trabajado en Presencia como quienes han jugado en el Real Madrid, ¿no? Muy bien. Y los que están jugando en La Razón, ¿no? Y yo coincido contigo. Yo tengo muchos amigos y he empezado a ver noticias en Fides, aunque no crean, he trabajado mucho tiempo ahí, en música primero, y luego cuando intentamos sacar al aire un programa de noticias, reemplazando a la hora del jazz y no sé qué otro programa, hemos durado 48 horas porque fue la gente, los 10 que escuchaban jazz reclamaron y nos sacaron del aire, antes que Lorenzo Carri empezara con su programa. De ahí la idea de Carlos Arce, con ellos empezamos, porque nos gustaba la información y estos desafíos que hay. Voy a ir apuntando al final porque sé que van a hablar bastante de eso. ¿Cómo te encuentras con la verdad tú? Tenemos pocos minutos, pero ¿cuál es tu desafío para encontrarte la verdad? Porque todos dicen, cada uno tiene su verdad. Yo miro este mundo diverso, con la diversidad que hay, y para mí es esto, y esta es mi verdad, y esto es lo que tengo que creer, y ¿quién me puede decir lo contrario? Este desafío que es muy grande, ¿cómo lo manejas y cómo lo has manejado? Yo he manejado en función a mi conciencia, en función a mis valores, a lo que había aprendido desde la cuna, con lo que mis padres y me inculcaron, y lo que yo había podido cultivar, y te digo con toda franqueza, Alberto, dentro de una fe como que soy un católico ferviente, ¿no? Entonces, ¿cómo te podría decir? Esa fuente de insumos me ha servido para trabajar lo más que he podido. Siempre me he puesto en la tarea, primero, esto es verdad, segundo, afecta absolutamente en el sentido de la formación o la responsabilidad del público, o es un hecho banal que lo voy a publicar por el solo hecho de que la gente, por favor, se interese de alguna cosa, cuando ese sitio puede ser ocupado por alguien que está sufriendo hambre, por el asunto, qué sé yo, de la injusticia, porque a tal barrio le falta algo. No es que yo diga que absolutamente el hecho de entretener sea malo, pero yo creo que hay que darle las dimensiones que corresponden y privilegiar, eso ha sido para mí lo que es más urgente y lo que es más importante. Importante, se nota tu pasión en eso. ¿Ah? Claudia, ¿cómo manejas este encuentro con la verdad? La verdad para el periodista pasa, sí, por el rigor de los datos, por estar apegado a lo que uno puede observar, a lo que uno puede contar, a lo que uno puede constatar. Tiene que estar lejos de nuestros antojos, de nuestras rabias, de nuestras obsesiones con alguien o con estructuras específicas, y tienen que responder a nuestros principios, pero yo diría también que tiene que latir junto con el corazón. Mi verdad está en mi corazón. Generalmente se hace eso con otro tipo de personajes, más en la política, pero el respeto que tengo yo por su trabajo, porque aprendo todo el tiempo, son referentes siempre, por eso para mí es una bendición y un privilegio tenerlos acá. Quiero que sepan, no lo digo a menudo, no todo el que llega, porque son importantes todo, pero me interesa esta parte de la comunicación. Yo comunico otro tipo de cosas y tengo que ser íntegro en lo que digo y lo que creo. Pero quisiera que les hables a la gente tú. Tienes un minuto y alguito y tú vas a tener casi 2, porque es dama, para que puedas decirle a la gente
tu pensamiento sobre la comunicación hoy. ¿Cómo debería la gente, el lector, el televidente, moverse ante la comunicación? ¿Creer todo? ¿Que el fin del mundo es mañana? ¿Que murió tal? ¿Que es un infeliz? ¿Cómo nos puedes orientar un poquito? Porque una cosa es producir la verdad y otra cosa es quien la recibe. Yo pienso que en el momento actual lo importante es la confrontación, ¿no? Y desgraciadamente en muchas cosas todos los medios, especialmente tanto televisivos como escritos, están uniformados, quizá menos en los escritos. Entonces el público tiene absolutamente, digamos, el hecho de poder confrontar las noticias, ¿no? De saber indagar un poco sobre ellas. Por decirte, por ejemplo, el jueves ha corrido la noticia que los del Wilstermann se han hecho comprar para perder por 8-0, pero sitúate racionalmente para analizar si eso puede ser verdad. Y si tú analizas eso, llegas que no, que eso es muy difícil, que se pueda comprar a 11 señores en la cancha para que pierdan por 8-0, ¿no? Ahora habrá que ver por qué ha ocurrido eso, pero no creo que sea en este momento porque se han comprado. Entonces, el público tiene que ser perspicaz y tiene que tener absolutamente, digamos, una propensión a la crítica y una propensión a confrontar la información. Estimada Claudia, ¿cómo manejas tú como directora de La Razón este tema? Desde la perspectiva del público, que era tu pregunta, pues esa, que la gente pueda interesarse, consumir muchos medios. Creo que ganamos más en la medida en que estemos informados, nos hacemos más fuertes en la medida en que estemos informados por medios nacionales, internacionales, pero esos otros medios de comunicación que están dentro de los libros, que están en otro tipo de producciones culturales, de poder mirar lo que pasa alrededor, mirar dentro de nuestra casa, pero mirar alrededor y ver que estamos en un mundo que es nuestra responsabilidad. Lo que vaya a suceder con el mundo depende de todos nosotros y deberíamos todos hacernos responsables y sostener sobre nuestras espaldas el mundo, y eso se hace a punta de estar informados, a punta de solidaridad con lo que está pasando en el resto del mundo. Mil gracias por estar con nosotros aquí en el encuentro. Para mí es un privilegio grande compartir, escucharlo, ser orientado y de paso, la gran mayoría que les gusta estar informado, porque ahora a todos les gusta más que nunca estar informados, buscar las fuentes, buscar la veracidad. Los felicito por su trabajo. Gracias, Claudia, por acudir a esta invitación. Gracias, Mario. Como te digo, nos honramos muchísimo en tenerlos y yo creo que todos hemos aprendido mucho y los conocemos, porque el trabajo que ustedes hacen se refleja en lo que acaban de hablar. Ustedes hacen lo que son. Gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta un próximo encuentro con la verdad. Dios quiera.